Ronald, gracias por conversar con la audiencia de esta semana para conocer sobre la situación preelectoral de Costa Rica. Faltan más de 4 meses para las elecciones de febrero de 2026 y ya están nominados más de 13 candidatos a la presidencia. La última encuesta del CIEPS realizada en septiembre revela que el 57% de los costarricenses en este momento no tienen una preferencia de un candidato a la presidencia, y los nombres que obtienen más menciones son Laura Fernández del partido de gobierno con el 12%, el presidente Rodrigo Chávez, que no es candidato, lo menciona el 7%, Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional con el 6%, Ariel Robles del Frente Amplio lo menciona el 5%, la opción de votar en blanco o anular el voto suma 5%, Claudia Dobles de Agenda Ciudadana tiene el 2% y varios candidatos registran el 1% de preferencia o menos del 1%. ¿Qué lectura hacen ustedes como analistas sobre este punto de partida de la competencia electoral? Esta situación a inicios de la campaña lo que nos muestra es un comportamiento que está muy asociado a lo que hemos visto en la última década. Todas las campañas de los últimos 10 años, o sea, 3 elecciones ya, han mostrado un comportamiento en el cual hay un grupo muy grande de personas que se definen como indecisas, que incluso puede ser personas que a estas alturas estén indecisas de ir a votar, ¿verdad? O no tener una candidatura de preferencia. Eso lo iremos examinando con más cuidado, con más profundidad, conforme vaya avanzando la campaña, pero lo cierto es que en términos del comportamiento de las últimas 3 elecciones, esta inicia en una situación muy similar. Las candidaturas que tienen algún respaldo de la gente tienen niveles bajos de apoyo, ¿verdad? Y esto es como si imagináramos una especie de pelotón de ciclismo, ¿verdad? En el que el pelotón está muy compacto. En este momento no hay una candidatura que esté en fuga, ¿verdad? O que tenga un apoyo mucho más alto que las demás. Y pues un grupo muy grande de personas que está pensando la decisión, por un lado, de si ir a votar o no, y segundo, de por cuál candidatura hacerlo. El hecho de que Laura Fernández, la candidata del oficialismo, aparece con un 12% de preferencia y que el propio presidente Chávez, aunque no es candidato, tiene el 7%, coloca esto al oficialismo con alguna ventaja al inicio de esta campaña, con posibilidades eventuales de pasar a una segunda vuelta. Los pone en una situación que están encabezando las preferencias. Lo que pasa es que lo hace en un nivel muy, digamos, bajo comparativamente, o sea, con poco apoyo y además con pocas diferencias con respecto a otros competidores. Entonces, desde esta perspectiva, el panorama es, por ahora, sigue siendo de mucha incertidumbre. Desde luego que para el oficialismo encabezar les da una determinada ventaja, pero esa ventaja van a tener que capitalizarla ya propiamente cuando arranque la campaña, que será en un par de semanas. Una de las preguntas que nos podemos hacer y formular a estas alturas del proceso es si para algunos de estos candidatos o candidaturas y partidos, si ese apoyo es un piso del cual pueden crecer. La otra posibilidad es que este apoyo más bien sea un techo para algunos de ellos. La respuesta a esta pregunta aún no la tenemos clara, pero nos permitirá ir examinando este comportamiento conforme vaya transcurriendo la campaña y se vayan dando los acontecimientos. El presidente Chávez, que no es candidato a la presidencia, prácticamente actúa como una especie de jefe de campaña del oficialismo y ha hecho mucho énfasis en la importancia que para ellos tiene también la elección legislativa. ¿Cómo se proyecta, según esta encuesta, los primeros pasos, los primeros datos sobre la elección legislativa? Entiendo que el número de indecisos es incluso mayor. Efectivamente, sí. Esta no será una campaña política usual. Hay una estrategia para armar un partido político que le dé continuidad y consolidar esa opción al oficialismo. El presidente mismo está muy involucrado en esos procesos. Directamente, ¿verdad? Incluso jugando al límite de la beligerancia política, que es un tema, digamos, que existe todavía en Costa Rica. Y en el caso de la elección legislativa, el 70% de las personas dicen estar indecisas. Para la elección presidencial es el 57%. La elección legislativa es aún mucho mayor, el panorama es de mucho más incertidumbre, lo cual
abre la posibilidad en este momento de que sea una asamblea legislativa igual de fraccionada que la que tenemos ahora o incluso un poco más. Hay mucho más incertidumbre en la elección legislativa. Según esta encuesta, ¿a quién identifican los costarricenses como la oposición al gobierno del presidente Chávez hoy en Costa Rica? ¿O si acaso existe una identificación de algún líder de la oposición? Las personas no identifican a un único actor o una única entidad, ¿verdad? Como la principal oposición, sino que más bien está de alguna forma diluido también, ¿verdad? Por ejemplo, mencionan a la Asamblea Legislativa y ahí pues el Congreso tiene un rol de control político muy importante. Le sigue, por ejemplo, el Partido de Liberación Nacional y el Partido Frente Amplio, que son sobre todo las dos fracciones legislativas en el Congreso que han mantenido una mayor distancia y confrontación con el oficialismo. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, esta percepción de si hay o no una oposición tampoco es un tema que esté claramente definido. Hay menciones a varios actores políticos, pero no a un único o a un principal actor, un principal contendiente. Se puede decir que existe un vacío político en ese entorno, digamos, de los competidores para representar a la oposición. Por otro lado, el presidente Chávez, según esta encuesta, tiene un apoyo del 52% de la población, del electorado. ¿Qué peso político puede tener él en esta elección, tomando en cuenta que pareciera que hay una dispersión también de sus competidores y de la oposición? El oficialismo tiene un respaldo importante, sobre todo el mandatario, porque hemos estudiado también el tema del personalismo al apoyo al presidente y es muy evidente que, por ejemplo, al mandatario Chávez no se le evalúa a través de cuál es su desempeño, ¿verdad? Cuáles son sus acciones, si lo hace bien o lo hace mal. En realidad están evaluando principalmente un estilo de liderazgo muy personalista, lo cual lo hace mantener un respaldo importante del 52% de las personas. Y ahora el gran reto y desafío en el caso del oficialismo es cómo traducir esa popularidad, traducirlo a apoyo electoral, ¿verdad? Pero ese proceso no es automático ni es mecánico, tiene que ser fabricado, ¿verdad? Tiene que haber un proceso mediante el cual puedan transferir esa popularidad hacia derivado en apoyo electoral, porque con estos datos que tenemos, pues es claro que ahí hay una diferencia importante entre un nivel de popularidad o legitimidad presidencial comparativamente alto a estas alturas de su mandato versus las opciones del oficialismo, que también han experimentado un proceso de fragmentación. En este momento no hay una sola o una única opción, sino que hay varias que están en la competencia. Lo que sucede es que el esfuerzo inicial con el cual se decía, bueno, vamos a ir unidos, 5 opciones, van a estar bajo la misma bandera, algunas de ellas pronto pasaron a separarse una vez que empezaron a tomarse las decisiones sobre quiénes iban a ser las candidaturas, por ejemplo, a los diferentes puestos. El apoyo político al presidente Chávez, según esta encuesta, aumenta en las zonas costeras de Costa Rica, en el Pacífico y también en el Caribe, pero disminuye en el Valle Central y disminuye también entre el electorado femenino. ¿Qué implicaciones tienen estos datos para las estrategias electorales? Sí, es un patrón, ¿verdad? Podemos identificar un perfil, ¿verdad? En el apoyo al mandatario, ese perfil incluso ha sido muy consistente, ¿verdad? A lo largo del tiempo y está sobre todo orientado por un apoyo más alto en hombres, en personas que tienen 35, 54 años, que tienen educación primaria, ¿verdad? Y particularmente el patrón geográfico es muy evidente. Desde que fue candidato el presidente Chávez, su apoyo principal se ha basado en las zonas periféricas, o sea, es decir, en las provincias del Caribe, en el Pacífico, Pacífico Central y el Pacífico Sur, toda la franja, digamos, del Pacífico y el Caribe, es decir, las costas sobre todo, ¿no? Y zonas fronterizas. Pero el respaldo al mandatario es más bajo, mucho menor, en el Valle Central. Y aquí un aspecto que hay que tener muy en cuenta es que
la mayoría de las personas y del padrón electoral están o viven en el Valle Central, ¿verdad? Entonces es un gran reto también para el oficialismo poder romper con esos patrones y obtener más apoyo en el territorio en donde hay más votantes con incluso mayor disposición de ir a votar. Por último, Ronald, ¿qué está en juego en esta elección para el electorado? Cuando ustedes le preguntan a los costarricenses cuáles son los principales problemas que quisieran que se resuelvan como resultado de esta elección, ¿qué es lo que señalan? ¿Qué tipo de liderazgo esperan elegir los costarricenses? El principal problema del país lleva 2 años y un poco más de ser señalado desde la inseguridad, ¿verdad? La inseguridad es el tema principal. Alrededor del 45% de las personas dicen el principal problema es seguridad. Y hay una demanda muy importante que en este momento está siendo insatisfecha, sobre todo porque pues estamos atravesando por una crisis, ¿verdad? Temas de homicidios, temas de sicariato, tráfico de drogas, y ahí hay una demanda muy importante. Incluso en varios de los partidos políticos ya hay las nóminas presidenciales, incluyen en las vicepresidencias personas expertas en inseguridad, en criminalidad, en temas relacionados con estos aspectos. También se señala como temas como el costo de vida, la corrupción, ¿verdad? Que son aspectos también muy, muy importantes, pero principal necesidad y demanda de la gente tiene que ver con seguridad, en la que además, cuando le preguntamos a las personas si tienen confianza en que el gobierno pueda resolver el principal problema del país, pues hay una gran desconfianza en la ciudadanía de que eso pueda solventarse, ¿verdad? Entonces no es solo un problema de crisis de seguridad, sino también una crisis de confianza en poder resolverlo.